Hola a todos, buenas tardes. Vamos a empezar más un PD Seminar. Y hoy, con gran placer, yo presento Sebastián Tapia, que recién terminó su maestría acá y vas a hacer su doctorado en Lili. Eh, Gracias por aceptar la invitación. Gracias igual por la invitación. Eso mismo. Vale. Bueno, gracias Ricardo por la invitación al seminario. Mi nombre es Sebastián y ahora presentaré sobre el trabajo que realicé durante un año para mi tesis de magíster en ingeniería, titulado Estudio y simulación de ondas de tráfico, colisión de emitores. Bueno, y Claudio fue mi profe guía. Haciendo un punteo de lo que veremos en la presentación, primero les hablaré sobre pequeñas investigaciones, por qué queremos estudiar el tráfico, por qué en particular estudiar colisiones, y mostraré unas simulaciones numéricas que hice en las colisiones King-anti-King en la ecuación Phi 4, que no tiene relación con el tráfico, pero sirve como motivación de que es de interés estudiar colisiones de ondas viajeras. De ahí veremos el estudio del diamitón en sí, veremos modelos de tráfico, los modelos matemáticos que están involucrados, el modelo de RZ, que es el modelo que usé durante el trabajo, y la aparición de yamitones de manera teórica. Luego veremos las simulaciones numéricas que realicé, veremos el esquema numérico que escogí, comparaciones con yamitones teóricos y algunos resultados, principalmente resultados que se ven en la lectura, comparaciones con yamitones teóricos, etc. Y por último, lo que era el foco principal de mi trabajo, que son las colisiones de yamitones. Veremos algunos preliminares, una conjetura bastante importante que usaré después para las colisiones, un setup, cómo podemos colisionar dos yamitones, y resultados, con otras conjeturas a partir de las simulaciones numéricas que se hicieron. Y bueno, hablar también de un parámetro importante en el surgimiento de yamitones. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, vale. Primero, ¿por qué estudiar el tráfico? Actualmente es súper común el vehículo como medio de transporte. Normal que veamos en las calles vehículos andar o que cada uno tenga su propio vehículo. Y es un buen medio de transporte porque la gracia es que podemos movernos desde un punto a otro en el menor tiempo posible y agiliza mucho nuestra vida cotidiana. Pero el problema es que hay muchos vehículos últimamente, hay muchos vehículos circulando en la calle. Esto genera problemas, por ejemplo, de infraestructura, donde tenemos que, por ejemplo, agrandar las calles o las ciudades, ubicar ciertos edificios, construcciones, etcétera. Y también problemas sociales, que lo que son los atochamientos vehiculares o los tacos, que al final ralentización de nuestro movimiento en la calle. Y eso choca con el objetivo principal. Al final nosotros terminamos demorando más. Es importante atacar desde un punto de vista matemático este problema. Ahora les hablaré bueno, sobre el fenómeno de congestión fantasma que podemos ver en este siguiente video, que es un atochamiento o un taco sin presencia de factores externos. Solamente se forma podemos ver aquí que se forma un taco y ese que se va a ir desplazando como en sentido opuesto al movimiento de los vehículos. Esto, lo que se ve en el video, es al final lo que es un llamitón. Un llamitón al final es una pequeña perturbación que se provocó más o menos por acá y que se fue expandiendo, fue creciendo hasta formar este taco que se va desplazando. Esta onda es lo que se conoce como un llamitón. Ahí no puedo pasar. Ahí sí, ya. Ahora, ¿por qué estudiar colisiones? En diversas ocasiones se han estudiado colisiones de ondas viajeras. Por dar ejemplos, tenemos lo que veremos después en la ecuación 4 con las colisiones King-anti-King, o también en la ecuación de Schrödinger con la colisión de break solitons o dark solitons. La gracia es que en cada uno de distintos se ven, digamos, por ejemplo, lo que veremos después en la ecuación Phi 4, que se ven fenómenos fractales en la velocidad de salida, o en la ecuación de Schrödinger, donde los solitones interactúan, pero pasan de largo, por así decirlo. Y el objetivo, bueno, en particular la corrección de yamitones no se ha estudiado antes, es algo novedoso, y el objetivo sería
algunos resultados en este ámbito, en esta área que es la colisión de llamitas, a través de simulaciones numéricas. Vamos a la motivación, que son las colisiones kink-anti-kink en la ecuación Φ4. La ecuación Φ4 está dada por esta ecuación. Digo desde ya que no está relacionada con el tráfico, sino que es motivación más que nada. Este modelo acepta un tipo de solución onda viajera llamada kink y que está dada por esta formulita. Y de aquí quiero que se queden con el parámetro v, que es la velocidad de entrada del kink. Aquí no está anotado, se me olvidó agregarlo, que v está entre -1 y 1. También admite otro tipo de soluciones llamadas anti-kinks, que es la misma onda pero moviéndose en sentido opuesto. Vamos a trabajar en un dominio simétrico, menos L, L, también unidimensional en espacio. Y se impondrán como condiciones iniciales estas dos, donde en realidad lo que se está haciendo aquí es confundir kink con un anti-kink. O sea, al final son dos ondas viajeras que van a colisionar y van a interactuar y van a hacer cosas. Para esto vamos a simularlo numéricamente utilizando un método pseudoespectral. A diferencia de métodos con unos parámetros. La gracia de la ecuación Φ4 es que la paridad de las soluciones, así que por tanto podemos coger como base de soluciones para nuestra combinación lineal, como los cosenos, y de aquí obtener la transformada del coseno para poder simular. También podemos trabajar solamente en la mitad del intervalo, es trabajar en todo, y extender de manera par a todo el dominio. Con este reemplazo, y bueno, manejo algebraico, orden, y que se puede resolver con RunGQ 4, pero se pueden también explorar otros métodos para poder resolverlo. Sí, es la transformada discreta del coseno. Discrete cosine, acá. Transformada del coseno discreta. En inglés, discrete cosine transform. La general, como la fórmula general, porque en realidad se pueden usar bases distintas para poder aproximar. Y en este caso, el coseno servía. Sí. Bueno, y algunas simulaciones. A la izquierda podemos observar doble rebote y les explico más o menos qué es el gráfico. Vemos en el eje horizontal que es el tiempo. Aquí tenemos de partida un kink y un anti-kink que se están confrontando. Aquí una pequeña interacción y después salen con una velocidad. Se observa aquí que sale con una velocidad más o menos alta. Y aquí en este otro ejemplo tiene lo mismo pero con un triple rebote. Interactúan 3 veces y después salen con una velocidad de salida que se observa que es más o menos menor que la velocidad de entrada que tenían en un principio. Dime. Transversal como cortado. No, lo puedo dibujar. O sea, ¿te refieres como? Sí, se ve como. A ver, ¿este raya o no raya? Raya. Está bien ese tamaño, ¿cierto? Sí. Era como algo así, donde este borde se mueve hacia la izquierda y ese hacia la derecha. Sí, la amarillo no alto. De hecho, vale 1. ¿Sí? ¿Todo ok? Y de aquí podemos ver lo que son las velocidades de salida del king anti-king. Y bueno, se puede hacer para varias colisiones variando la velocidad de entrada. Y se obtiene el siguiente gráfico, donde se observa que, bueno, aparecen montes donde la velocidad de salida es distinta de 0, mayor a 0. Y a veces vale 0 porque en realidad el king anti-king colisionaron, pero no salieron, sino que se quedaron rebotando eternamente. Y se ve que se empiezan a acumular en un cierto punto, que se conoce en la literatura como la velocidad crítica, y después dispara. La verdad es que este mismo comportamiento se observa también para velocidad de entrada más grandes. Entonces, se dice que la velocidad de salida en este caso sigue un comportamiento fractal. ¿Sí? Y bueno, la idea del trabajo es ver si es que se obtiene algo
sido o algún fenómeno interesante a estudiar en la colisión de llamitones. Veamos, estudiar las preliminares para poder estudiarlo. Para esto veremos modelos de tráfico. Dependiendo del enfoque que hayan, existen distintos tipos de modelos de tráfico. Existen los modelos microscópicos, que lo que hace es describir el auto de manera particular. Cada vehículo en la carretera tiene una velocidad, tiene una posición y tiene una aceleración, e interactúa con el vehículo de al frente. También están los modelos macroscópicos, cuyo enfoque es continuo. No hablamos de autos en particular, sino que hablamos de una densidad vehicular y de un campo de velocidades. Y también están los otros tipos de modelos, modelos celulares, donde se trabaja con autos cuyas celdas representan si es que hay o no, y a partir de ciertas reglas, ¿no?, se determina cuánto avanza un vehículo, cuánto avanza o si no avanza, o etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de una simulación que hice usando el modelo celular, donde los puntos negros son celdas donde hay vehículos y los blancos donde no hay vehículos, y hacia abajo aumenta el tiempo, y vemos que los vehículos se mueven hacia la derecha efectivamente, y se ven unas brechas negras que al final son tacos provocados por por el mismo modelo. El trabajo va, o sea, en el trabajo utilicé los modelos, sí. Es que cada vehículo tiene como una EDO. Cada vehículo es una EDO, y dentro de esa EDO se interaccionan. Pues, creo que, si no me equivoco, sí es un sistema de ecuaciones donde están relacionadas una a una con el vehículo de al frente. En realidad se pueden más vehículos hacia el frente, pero no es como sí, es un sistema finito. Sí. En el trabajo utilizo, para este tipo de modelos, se define variable ρ vehicular, que asumimos que es siempre positiva, el campo de velocidades, que es la velocidad que tiene un vehículo en un instante de tiempo y en un punto en el espacio, y la tasa de flujo vehicular es multiplicar las dos variables y representa que tantos vehículos pasan por un punto fijo. Con estas variables se introduce lo que es la ecuación de continuidad, dada por esta ecuación, que a priori no se puede resolver por sí misma, porque tenemos dos variables y una ecuación. Tenemos la variable u, ecuación. Así que los modelos macroscópicos lo que hacen es intentar agregar alguna ecuación extra al modelo, o bien simplificar algo para poder encontrar algunas. Para esto se basan en lo que es el tema fundamental, que es este gráfico que se ve acá, que es el gráfico de densidades versus el flujo vehicular, empíricos. Lo que me dice esto es que a densidades bajas los vehículos se pueden mover libremente. De hecho, este sector del diagrama se conoce como flujo libre, pero llega un instante, llega una densidad en la cual ya los datos se dispersan más. La idea es aproximar este diagrama fundamental mediante una función Q, cuadrática, o algunas funciones más ajustadas al modelo. Y bueno, se intenta aproximar con la función Q, que al final se puede reducir como una función, o sea, una función U, donde U es conocido como la velocidad deseada. La velocidad deseada es la velocidad a la que yo quiero ir, dada una densidad. ¿A qué tan rápido me puedo, dada una densidad vehicular? Sí. Ujú. Claro. Sí, es que la dispersión final se atrapa en el mismo modelo. En el mismo modelo se atrapan todo este tipo de dispersiones. Al final, lo que hace el diagrama fundamental es como trabajar como con, ¿cómo se llama esto? Con
¿cómo se llama? Como que pasa por al medio, por así decirlo. Y la gracia es que el modelo engloba al resto. Sí, de hecho, una forma de aproximar el diagrama fundamental es usar, ¿sí? O sea, sí, sí la hay, pero eso sería como empírico, eso estaría como atrapado en el modelo. Sí. El cupo porque intenta resumir todo este fenómeno. Un primer modelo macroscópico es el modelo LWR, donde se considera U como función de ρ, que al final es la velocidad de, o sea, estimación y se reduce a esta única ecuación, solamente depende de ρ, así que podemos resolver. Este modelo es súper sencillo y Rmax es la velocidad máxima. Rmax de densidad máxima me refiero a que la ruta está completamente llena de vehículos, no pueden avanzar prácticamente. Y velocidad máxima es la velocidad en un automóvil. Es sencillo, es solamente una ecuación, es fácil de resolver. Reproduce bien el tráfico de densidades, que era lo que había mostrado en el diagrama fundamental en el flujo libre, pero, pero no reproduce lo que había mencionado antes, que era el fenómeno de congestión fantasma. No logra reproducir bien la aparición de Yamitones. Así que, por tanto, no nos sirve. Pero aquí se introduce Z, dada por este sistema de ecuaciones, donde aquí tenemos la ecuación de continuidad y se le agrega una segunda ecuación de esta forma. Y aquí aparece, bueno, un parámetro que había mencionado antes, que era el tau, que es lo tengo por acá escrito, el tiempo de reacción de los conductores, que tan rápido yo me ajusto a la velocidad deseada. H, H de rho, que es una función estrictamente creciente, función de duda. Aquí, bueno, U, la velocidad deseada cumple estas dos, su primera derivada es negativa y su segunda derivada es positiva. Y H cumple que su primera derivada es positiva y que ρ por H es estrictamente convexa. Son hipótesis que son necesarias para después para hacer aparecer el Newton. Y bueno, y por simplicidad se va a trabajar en una ruta circular, en condiciones de borde periódicas si hablamos de un punto de vista numérico. Este modelo tiene algunas formas de escribirlo. Una primera forma es la observativa, se define Y de esta forma, ρ por U más H, y se resume en este sistema, donde Q, bueno, es el vector de con las dos variables, F se conoce como el flujo, una función de flujo, y S, yo digo función del lado derecho, pero al final Y. Esta forma es útil, la vamos a utilizar después para realizar las simulaciones numéricas. Otra forma, un poco más fácil de verla, es la forma lagrangiana. En este caso, se define la variable v como 1 partido por ρ y se introduce, bueno, se cambia la variable espacial por sigma, que es el y que cumple la siguiente relación. Haciendo este cambio de variable, se llega a este sistema de ecuaciones, un poco más simplificado que el anterior. Y aquí h gorro son las funciones h gorro u gorro son las funciones h, la, casi la misma función. Y esta forma para poder describir la ecuación de Hamilton. La escribiremos en estas variables. Son más sencillas de escribir. Ahora bien, estos modelos macroscópicos, bueno, admiten soluciones constantes, digamos rotilda o tilda, que se llaman estados base. ¿Cuál es la gracia de los estados base? Es que podemos hacer una primera definición en la estabilidad lineal, que se dice que un estado base es linealmente estable si toda pequeña perturbación decae en el tiempo. ¿De acuerdo? Recordemos que es como una onda viajera. También otra definición importante es la condición subcaracterística, que esta es un poco más, más difícil de ver intuitivamente. Que lo que dice es que un estado base, rotilda o tilda, cumple la condición subcaracterística si se cumple esta desigualdad, donde lambda 1
Y lambda 2 son las velocidades características de mi modelo macroscópico, y mu es la velocidad característica del modelo LWR. Por eso es importante introducir este modelo. Ahora, ¿qué hace importante a estas dos definiciones? Es el teorema de Witten, que lo que dice es que en realidad estas dos definiciones son equivalentes. Un estado base linealmente estable si solo si cumple la condición su característica. Y este teorema es súper potente porque recordemos que un yamitón nace de pequeñas perturbaciones que crecen en el tiempo, que es lo contrario a ser linealmente estable. Así que, por tanto, podemos diferenciar de manera sencilla lo que son los estados estable e inestable, y podemos deducir una forma sencilla también de imponer el nacimiento de yamitones en mi modelo. Para el modelo de RZ, la condición su característica se resume en esta desigualdad, y al final los yamitones van a aparecer cuando esta desigualdad no se cumpla. Ahora les hablaré sobre los yamitones y cómo surgen de manera teórica. Consulta. ¿Sí? Se va a quedar con la ecuación que tiene la función de la y el tabú. No la receta. Se receta. Hay otro modelo que es el Payne-Witten, PW, que de hecho se introdujo antes que receta, pero tenía algunos problemas. Chiquitico. Entonces, un yamitón. Un yamitón se compone de dos partes. De una parte, la parte suave se puede obtener para el reemplazo en el modelo macroscópico, y se obtiene una EDO para V, donde W es esta función de acá, y R sería esta otra función de acá. Vemos que el denominador es R'. Aquí en W tiene una constante S que aparece aquí. Esta S corresponde a la velocidad del yamitón, y menos M corresponde al flujo de masa vehicular. No confundir los términos. Aquí aparece el M en el cambio de variables, pero estamos en variables está precisamente lo que es la velocidad del yamitón, por el cambio de variables. Pero la ventaja es que aparece la velocidad aquí. Dada esta hipótesis, el denominador posee una raíz, digamos V sub S, llamada sónico. Y una gracia de los yamitones que se encuentran parametrizados por este punto. Y de aquí podemos obtener también expresiones explícitas para M y S, dadas por estas dos, en función del punto sónico. Pero para la parte suave, y el shock, vamos a decir que el shock del yamitón son dos puntos, digamos, V menos y V más. Así. Si no me equivoco, aquí tengo un ejemplo. Bueno, voy a en la pizarra mejor. Un yamitón al final se ve de esta forma: un shock y una parte suave. Y como estamos en una ruta circular, este punto sigue y se une hacia su shock. Esto sería en Rho, y esto en X. Esto al final es un yamitón. ¿Cómo se construye? Bueno, con este enfoque teórico se puede hacer un pequeño algoritmo como para construir yamitones. Y se puede hacer un pequeño algoritmo de construcción de yamitones. ¿Cómo se construye un yamitón? Primero, escogemos una densidad sónica, un ρS, que rompa la condición su característica. Así podemos decir que el estado base va a ser linealmente inestable, y definimos Vs como su recíproco. Buscamos Vm en la función W, que en este caso Vs era la raíz de W, Vm va a ser otra raíz de la función W, la otra raíz. Luego buscamos VR. ¿Cómo buscamos VR? En el gráfico R, podemos ver acá, tenemos Vm en este punto,
VR va a ser otro valor tal que R de VM va a ser igual a R de VR. Y luego escogemos V más y V menos. ¿Cómo escogemos esos dos? V menos se escoge desde aquí, desde V sub S hacia la derecha, y V más va a ser su par, por así decirlo, en la función R. Esto, si se fijan, esto nos da igual una gama súper grande de yamitones porque podemos coger muchos puntos por acá, podemos coger todos los yamitones que estén incluidos acá. VM, un dato adicional, ay, ¿qué pasó? VM corresponde a lo que se dice que es un yamitón maximal. Un yamitón es un objeto puramente teórico, no aparece en la realidad, pero que nos da un rango de valores para poder construir un yamitón. Y bueno, escogemos estos dos valores y la EDO la integramos entre estos dos, entre V masa de V masa a V. Aquí vemos dos ejemplos de cadenas de yamitones. Aquí en la izquierda, en la variable V, que era la variable lagrangiana, vemos que hay una parte suave y un shock. Una parte suave y un shock, y la parte suave está unida, o sea, al final se integra desde los dos valores del shock y se une consigo mismo. Una cosa que se me olvidó mencionar es que los yamitones, las soluciones yamitónicas, aparecen como cadenas de yamitones que están unidos, pero que al final todos tienen los mismos parámetros. También se puede hacer con un solo yamitón, como acá, donde la cola está unida a sí misma. Aquí a la derecha es lo mismo, pero en la variable ρ vemos el yamitón que se vería como en la vida real, por así decirlo. Y el yamitón maximal, que al final es un yamitón de largo infinito. Se pueden calcular algunas propiedades, por ejemplo, el largo, dada por esta fórmula, el total de vehículos en el yamitón, dada por esta otra fórmula, y la amplitud, que al final es la diferencia en el choque del yamitón. Por último, que es igual importante, que los yamitones en el son rectas en el diagrama fundamental. Son rectas cuya pendiente corresponde a la velocidad del yamitón. Aquí vamos a ver a la izquierda un ejemplo. Lo ubicamos un yamitón maximal, que es la línea azul que se ve por acá, y un yamitón actual que le puse acá, un yamitón de proa, y que son al final una recta en el diagrama fundamental. Y con esto podemos trazar una envoltura yamitónica, que es al final tomar todos los yamitones maximales que se pueden formar con las densidades sónicas, Y esta región es donde existen los yamitones, donde se pueden obtener yamitones. Pasemos ahora a lo que son las simulaciones numéricas. El esquema numérico se compone de dos, em, de dos partes. La primera parte es resolver el modelo homogéneo. Ahora, la conservativa del modelo de RZ, donde aquí Q era el vector de variables ρ y F la función de es igual a cero. Por eso decimos que es homogéneo. Y para resolver esto usamos volúmenes finitos, o el método de Godunov. Luego, para agregar la no homogeneidad, se resuelve una segunda ecuación que integra el término de relajación hacia el lado derecho del modelo de RZ. Este se puede resolver con diferencia finita, dado que el lado derecho, la parte no homogénea, es bastante sencillo de resolver, no tiene problemas de derivada en espacio, por ejemplo, cosas de ese estilo. Y se puede resolver de manera diferencia infinita implícita para no agregar más condiciones extra, dado que el método de Godunov tiene una condición CFL asociada. ¿Sí? ¿Cuál es? Constante temporal se resuelve esta, de aquí se obtiene un paso intermedio y ese se utiliza en la ecuación siguiente y se obtiene con la actualización final para un instante temporal. De manera discreta, la discreta de numérica discretizado, se tiene esta primera actualización para obtener un QI asterisco, que es un paso intermedio. Aquí se utiliza volúmenes finitos para actualizar. Y luego, de lo que se obtuvo acá, de esta actualización, se rescata el Y, y este se actualiza para agregar el término relativo. No es necesario para el ρ porque el ρ no tenía término extra al lado derecho. Pero ¿qué es f? F es una función dada de esta forma, una función por parte,
¿Y qué es F asterisco? Bueno, F asterisco es esta otra igualdad. Y aquí también aparecen los valores SL, SR, que son estos dos máximos. Al final son las velocidades de onda asociadas a los extremos de una grilla. ¿De acuerdo? Aquí podemos comparar la simulación con gemitones teóricos, utilizando este error que aparece en la literatura. Y aquí se observa una... ¿Dime? Gemitón maximal, la velocidad S. O sea, es que tienen su velocidad, pero el gemitón maximal es largo, ¿no? Infinitamente largo. Mm, Es solamente un objeto teórico para dar cotas, ¿no? No aparece, solamente para tener un rango de valores para escoger un gemitón, ¿sí? Y bueno, obtenemos la siguiente tabla, donde se es comparado con un gemitón teórico, ¿de acuerdo? Creo que está en un video, no, está en un video. O sea, aquí podemos ver una comparación de la simulación con un gemitón teórico en morado, una línea punteada morada. Gemitón simulación, vemos que en realidad se comporta bastante bien con tiempo. No recuerdo muy bien qué grilla ocupé acá, pero recuerdo que no era tan fino tampoco. ¿Sí? Mm, ¿Cardial? ¿Sí? ¿Con diferencia finita? ¿Cómo? Es con diferencias finitas, o sea, es con volúmenes finitos. El espectral era para la otra ecuación phi 4. Sí, este era un pequeño cambio. Es volúmenes finitos. Sí, sí. No, sí, el drama es que, es que en un sistema de ecuaciones se complejiza más. Porque fíjate, era una ecuación, y que encima era como si fuera paridad. Diría yo de que como un sistema de ecuaciones que además son hiperbólicos, se pone un poco más difícil usar Fourier. En especial porque el problema principal son las continuidades. Incluso en el video, ¿puedes poner el video, no? Se ve de que la simulación le cuesta un poquito más simular acá. Ves que aquí está un poquito curvado y acá también. Al final los errores radican ahí. Entonces, quizás se podría utilizar un método espectral, pero diría que es mucho más complejo de implementar. Seguramente. Eh, para este sistema utilizo, pero igual hice pruebas con otro esquema, con la ecuación de Burgers, como para ver, para testear. Uno más como entre sencillo de implementar y además mm, da buenos resultados. La vida Ujú. Depende de la densidad, depende de la densidad que haya en el momento. Sí, yo diría que normalmente se ven los tacos que se van hacia atrás. No sé, por ejemplo, en la camino Santiago a Viña, a las 6 de la tarde, hay mucha densidad vehicular, entonces uno esperaría que los tacos se muevan como hacia atrás, por así decirlo. Son como, sí, son los autos que llegan como al auto que está como frenado. Entonces, como ese salto, porque llegan ahí, como que, ¿cómo decirlo? No quiero decir chocar porque no chocan, pero de que no chocan, pero sí, interceptan al de adelante. Van a como a su velocidad deseada, por así decirlo. ¿El cuánto? El V sub S.
el parámetro que da el movimiento a la derecha es el S, la velocidad, que puede ser negativo perfectamente. De hecho, aquí, en el gráfico de diagrama fundamental, aquí los diametones son rectas. Las rectas que están hacia abajo tienen pendiente negativa, tienen velocidad negativa, lo que se van para atrás. ¿Sí? Y eso ocurre cuando la densidad es más grande, por ejemplo, aquí en estos puntos. Sí, que se mueve hacia la derecha. ¿Y dónde quedé? Aquí los errores. Y hay, bueno, algunos resultados que intenté replicar de la literatura. Primero es la aparición de yamitones con una densidad más o menos alta, que es lo que decía Claudio. Y después se ve la formación de un yamitón que se mueve súper lento, pero créanme que se mueve hacia la izquierda. Es un yamitón bastante grande. Después vemos otro, eh, eso, donde la densidad escogida es menor. Este otro video. Sí, un video también. Donde aquí la densidad es más chica que la anterior. Y aquí se forma un yamitón más chico y que se mueve hacia la derecha, tiene velocidad. Y por último, una simulación que me dio hartos dolores de cabeza en realidad, que es la aparición de yamitinos en una ruta esencialmente infinita, sigue siendo circular, pero consideramos un X bastante grande. Llaman yamitinos, ¿sí? Son yamitones chiquititos que se propagan hacia la derecha. Y bueno, esta simulación la dejé corriendo por harto tiempo, un T bastante grande. Y la siguiente. Y esta es una imagen, no es video. Y se ve que la solución termina siendo gobernada por una cadena de yamitones. En este caso, un cinco. Los yamitones fueron colisionando entre ellos. Un yamitón grande encontró un yamitino, colisionó con él, interactuó, y como en toda la simulación numérica, hasta formar esta cadena de yamitones. Ahora pasemos a lo interesante. No, pasemos a lo que es el focus del trabajo, que son las colisiones de yamitones. Unos preliminares es cómo yo puedo hacer que dos yamitones colisionen, como un setup inicial para poder colisionar. Y es que, como se observa en la imagen, es necesario que los dos yamitones partan y al final se pueda unir la parte suave del yamitón. Entonces, se define primero lo que es la compatibilidad, son compatibles si comparten el parámetro V menos. ¿De acuerdo? Y una primera conjetura importante, no está demostrada teóricamente, y que se observa en las simulaciones en general, es que cuando colisionan, se fusionan, así decirlo, y crean un nuevo yamitón, que tiene sus propiedades, tiene sus propiedades. Y esta conjetura es fundamental porque al final, dentro de las colisiones de yamitones, asumiré que lo que sale después de colisión de dos yamitones es otro yamitón. Y de hecho se observa. Por ejemplo, en los yamitinos, cuando dejé corriendo mucho tiempo, interactuaban, pero siempre se fusionaban y creaban un yamitón nuevo. También, dime. Pero todavía no llego ahí, pues. No va a pasar. Claro, no va a pasar de que la velocidad de salida es cero. O. No, sí podría pasar. Sí podría pasar. Puede pasar porque sería como un yamitón como estático que está ahí. Existen yamitones que se mueven hacia la izquierda también, en velocidad negativa. Entonces podría ocurrir que su velocidad sea cero. Es esperable. Bueno, aquí vemos un ejemplo de dos yamitones colisionando. Ahí no. De que los dos yamitones como que se fusionan y crean un nuevo yamitón. Y este yamitón tiene sus propiedades. ¿Se puede poner de nuevo? Oh, sí. De nuevo. Es que se corta al principio, no sé por qué. Ay, no se corta. Esperemos de nuevo. Es que se corta y se ve feo. Ahí.
Ahí se ve que los dos yamitones se encuentran y forman un nuevo yamitón. Ahí sí. Ahora bien, ya, siguiente. Vale. La suma no es la suma, No necesariamente. O sea, depende de lo que interpretes como suma, porque pueden haber, se pueden sumar con algunas propiedades que se sumen, quizás no, quizás sí. la suma A más B. Sí, pero es que un yamitón tiene hartas cosas igual, pues. No es como A más B. O sea, puede ser que A más B, pero ¿en qué contexto? Como, ¿qué cosa puede ser A más B? Por ejemplo, el largo, pues, ese, spoiler, el largo sí, un yamitón. Ah, bueno, se puede decir que sí, una más B, pero con una suma. Habría que definir esa suma. Habría que definir esa suma. Habría que definir esa suma. Ah, claro, no es como la King anti-King, sino que se fusionan, se suman. Ah, sí, ya te entendí, ya te entendí. Podría ser, podría ser. Ah, sí, se podría dividir. Son muchas cosas, pero en general lo que se observa es que se fusionan. Sí. Y bueno, para colisionar, lo que hice fue escoger un densidad test, que le digo yo. Va a ser la densidad de un, bueno, que rompe la condición mayor rango de V menos que pueda obtener, o sea, que pueda tener. De aquí obtenemos todos los yamitones compatibles y este yamitón es compatible con uno a este yamitón test. La gracia es que como voy escogiendo distintas densidades para colisionar con este yamitón test, al final se ven distintas escenarios de colisiones de yamitones que al final son yamitones de mayor tamaño con yamitones de menor tamaño y ver qué pasa. ¿Qué pasa si colisiona un yamitón chico con uno grande o quizás con yamitones que sean más o menos del mismo tamaño? Aquí un gráfico de cuáles son las densidades compatibles, o sea, los yamitones compatibles. Primero lo interesante que es la velocidad de salida, que era lo que nos había motivado de la colisión King anti-King. Se colisionan 274 yamitones con el yamitón test, y esto, bueno, lo había mencionado antes, abarca la mayor cantidad de casos posible. Y podemos observar que la velocidad S, el yamitón se obtiene de aproximar la pendiente de la recta en el plano Roku, o sí, Roku. Recordando que un yamitón es una recta en el diagrama fundamental, así que basta con aproximar su pendiente. Y este es un primer gráfico que tuve de la velocidad de salida, que bueno, pero ya de partida aquí no es fractal. Aquí los puntos azules representan la velocidad de salida post colisión, yamitón post colisión. La línea verde es la velocidad del yamitón y la línea roja era la velocidad del yamitón compatible al yamitón test. Algo primero que se sepa es que en densidades más chicas, la velocidad del yamitón resultante predomina, termina siendo la velocidad del yamitón más grande que fue colisionado entre los dos. ¿A qué me refiero? Estas densidades son las densidades de los yamitones compatibles al yamitón test, y se observa que cuando el yamitón compatible colisionado era más chico, la velocidad termina siendo parecida al yamitón test, que era más grande en comparación. Y asimismo se observa al otro lado, que cuando el yamitón compatible era más grande que el yamitón test, al final la velocidad es más parecida a la del yamitón más grande. Y bueno, también es algo interesante también que no es obvio. También se puede hacer con la amplitud del yamitón resultante y con el ρ+, que al final es más o menos un parámetro muy relacionado. Se observa que la amplitud es la amplitud predominante, termina siendo la del yamitón más grande. Y los largos, se ve que la largo del yamitón aumenta en relación a los yamitones colisionados. Lo mismo
el largo del yamitón resultante es predominado por el largo del yamitón más grande. Se observa aquí, por ejemplo, que llegan a ser bastante parecidos, y lo mismo acá, que el yamitón más grande era el yamitón test, que era la línea verde. Esto podría darnos una primera conjetura, que, por ejemplo, aquí los largos, el largo de salida es más o menos casi siempre mayor al de los yamitones colisionados anteriormente, como también lo pasaba con la amplitud en algún rango de densidades, y también pasaba con la velocidad, que es siempre del yamitón compatible. Entonces esto nos da una primera conjetura con respecto a las cotas, que es esto, en resumen, dice de que es menor el yamitón compatible, dice que la amplitud en cierto rango de densidades aumenta, y el largo siempre aumenta en relación a los dos yamitones colisionados. ¿Sí? Esto es mucho texto. Otra pregunta interesante, que era la que había dicho Claudio, que aquí puede haber aditividad, que es la más B. ¿Qué pasa si es cierto que si el largo del yamitón resultante es la suma de los yamitones antes colisionados? Esto, bueno, no es obvio, porque quizás no ocurre en realidad. Quizás lo que podría ocurrir es que al colisionar los yamitones se forma una cadena de yamitones de largos menores a los yamitones antes colisionados. Bueno, aquí podemos calcular el error relativo entre los largos antes de colisionar, la suma de los largos antes de colisionar, y el largo luego de colisionar, y vemos que en realidad el error se mantiene bastante cercano al cero, con una variación un poco elevada, pero esto puede ser errores numéricos en los cálculos. Recordemos que habían integrales incluidas acá, y esto se calcularon numéricamente. Una conjetura es que los largos por colisión es largo. Y por último, el tau era el importante en la aparición de yamitones. Entonces, una pregunta interesante es, ¿qué pasa si yo lo varío? ¿Qué pasa si lo hago más grande, más chico? El tau era el tiempo de reacción. ¿Qué pasa si me demoro más en reaccionar en los vehículos o me demoro menos? Es interesante estudiar qué propiedades post colisión dependen de este parámetro tau o no dependen de este parámetro tau. Así que se realizan las mismas colisiones, 274 colisiones, pero cambiando el valor de tau por 1, 5 y 10. Después no escogió arbitrariamente. Y vemos primero que la velocidad de salida no cambia. Aquí no están todos los puntos de omitirlo, pero agregué como los más importantes. Que en realidad son, aquí están las tres taus condensados, y se ve que en realidad el comportamiento es el mismo. No, la velocidad del yamitón post colisión no cambia en función de tau. Así que es una conjetura, que la velocidad del yamitón resultante es independiente de tau. ¿Y qué pasa con las demás propiedades? Podemos ver la amplitud y podemos ver el ρ más. En estas dos propiedades son más o menos parecidos, variando el tau. Y otra conjetura es que estas propiedades también son independientes del valor de tau. Pero el largo, en la fórmula del largo del yamitón, estaba incluido el tau acá. Así que podríamos intuir que el post colisión el yamitón podría depender de tau. Y efectivamente depende de tau. A medida que el tau es más grande, el yamitón post colisión, el largo del yamitón post colisión es dependiente de tau. ¿Sí? En resumen, se conjeturaron comportamientos de la velocidad de salida en las colisiones, que era un objetivo principal que nosotros teníamos. También se validó el esquema numérico, que vale decir que no, con el contexto de yamitones no estaba hecho calculados los errores, qué tan fiel es mi esquema al simular yamitones. Y también se estudiaron otras características de las yamitones post colisión, y independencias con respecto a todo. Bueno, trabajo futuro que quedaron pendientes: estudiar colisiones tal que la velocidad de salida aumente. Había un sector en el gráfico de velocidades que no mencioné, donde la velocidad del yamitón de salida aumentó en relación al yamitón test. Esto igual es interesante estudiarlo, porque podría decirnos que nuestro yamitón, bueno, si la velocidad S cumple las buenas propiedades, podría decirnos que quizás nuestro yamitón se hizo más chico.
quizás. Y eso es súper potente porque podríamos decir, por ejemplo, en la vida real, que yo podría desatochar un tráfico colisionándolo con ciertos yamitones. Como otro puede no colisionar un yamitón con una cadena de yamitones. Y bueno, validar teóricamente las conjeturas, que no es para nada trivial, cero trivial. Y eso. Hay, bueno, varias las funciones HQU. Se pueden hacer más realistas todavía, en especial el H. Se puede hacer, y Q se puede cambiar para ajustarse a cualquier diagrama fundamental que uno quiera. Sí, se pueden encontrar parámetros para poder variar la función. Bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención. Excelente charla. ¿Alguna pregunta? Yo la paso, yo la paso. Ah, no hay nadie, ya, perfecto. Ah, pero para la grabación. Ah, ya está. Hay estudios de estabilidad de yamitones. Bueno, a palabras como muy poco rigurosas. Al final, los yamitones muy grandes son inestables y los yamitones muy chicos también son inestables bajo pequeña perturbación. ¿Por qué? Porque estas pequeñas perturbaciones, al final, el yamitón, digamos, por ejemplo, el yamitón chiquito, es muy cercano a un estado base, casi. Entonces, esto provoca que como estamos en una densidad que no es, que no cumple la condición de sus características, estas pequeñas perturbaciones empiezan a crecer. Y esto forman nuevos yamitones en ese yamitón, digamos, por ejemplo, en la cola. Y esto mismo pasa con los yamitones grandes, que tienen una cola mayor, y en la cola es donde empiezan a generarse yamitones más grandes. Eso es con respecto a la estabilidad. También habían otros que era, otra definición que era asintóticamente estable e inestable, pero debo admitir que no me acuerdo mucho de ella. Hay un trabajo que lo estudia numéricamente, la estabilidad, tiene estabilidad, lo estudia numéricamente. Mm. ¿Ya tenía una duda? Ah, perdón. ¿Qué se llama Jamison? Ah, Jamiton es viene de solitón, pero jam, de taco. Lo junta traffic jam. Traffic jam lo junta con solitón y Jamiton. Al inicio. Em, el diagrama fundamental, ¿sí? ¿No? ¿O era en el Pi 4? Ya, pues, Ah, eso está súper al principio. Sí, es de aquí hay una velocidad crítica. Acá, ¿sí? esto parece una similaridad, como Una C similaridad. como que se repite, hay self-similarity. Autosimilar. Ah, ya. Ah, ya. There is self to this critical point, like 25, 25, Mm. you know, it seems to be getting closer, 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 like the pilot point here. Ujú. Is there this self-similarity or no? Or is it just like imagining something not there? Would you like to answer in English or Spanish? It doesn't matter. It doesn't matter. Okay, okay. Yeah, okay, okay, in Spanish. No lo sé, debo decir que no sé si hay algo ahí. No. ¿Tú sabes más del tema? No, pero no recuerdo muy bien si había algo así. Sí, hay una singularidad. No, no, like lo veis la estructura que, porque because it's getting quenched up, like, you know, it's a pile up there, like, you know, one of the locks just by eye, or is this, can you actually
Mm, Claro, lo que yo sé es que no, o sea, nada va a estar demostrado, pero lo que decía es que si tú haces un tour a esa región, entonces ves de nuevo la misma estructura. Okay. Ya. sí, Pero se lo llaman sí, portal. se repite. Ese tour se ¿La duda? ¿Me suelta? Yo tengo una duda sobre el Tau. Tau. Como Sotau. Yo entendí que el Tau era lo que se demora la gente Ujú. en adaptarse al auto del frente. Sí, sí, se podría decir que algo más o menos por ahí. Sí, es como ajustarse a la velocidad deseada. Como que tan rápido yo me ajusto a la velocidad que me puedo mover, dada la densidad. Sí, el- ¿Ya? Pues está, pero bien al final. Si quiero interpretar De hecho, la fórmula, esa es la- perfecto. No, mantén la presión. Sí. Ahí. Súper. Ah, todavía no. Ahí. ¿Ese? eh, Sí. eh, el, el de arriba, El L grande, perdón, el Tau, el el tau. Tau chico, Sí. El tau chico ese es el de abajo del azul. Y la roja es el 5 y el morado es la 10. ya, a mí me cuesta interpretar con qué significa que la gente se demore poquito en ajustarse versus el taco que se va a formar. El tamaño del taco. Ya, yo creo que aparece en el video, en el primer video de los japoneses, que un tiempo de reacción mayor, al final, digamos que tenemos, es lo que tú dijiste, como ajustarme a la velocidad del auto del frente. Entonces, imagina que está yendo a una velocidad, tengo un espacio al frente. Entonces, todo ese tiempo me voy a aumentar mi velocidad, me voy a demorar un tiempo. Si yo me demoro más, es probable que el taco, como que me alcance, por así decirlo. Podría ser. Sí, pues, esa es la interpretación que estoy dando, no le doy otra interpretación. ¿Cómo? Si demora más, a ver, podríamos más tiempo en llegar al taco. Sí, no tiene sentido. ¿Cómo se interpretaba eso? Ah, ya, se demora más en llegar al taco, pero los autos que están en el taco se demoran más en salir del taco, porque se mueven cada vez más lento en relación al del frente. Entonces, al final el taco termina siendo como más acumulado. Sí, sí. Pero pasa que en el choque, yo lo estoy viendo en el choque, en la parte continua, o sea, en la parte suave, porque les va a costar más salir del taco. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tenemos una relación entre la velocidad y la acción en una colisión, por ejemplo. Si tiene dos cuerpos, tienen una colisión, ¿Sí? se espera que su Hamilton va a Ujú. ser partido. Con, Que se dividan dos. sí, porque uno después de la colisión ¿Sí? va a seguir con la velocidad y el otro va a acumular. Ah, bueno, eso es lo que se ve en los yamitinos, que no es que se dividan en dos, pero aparecen más tacos adelante del taco principal. La velocidad de la acción y la colisión. Y la colisión de yamitones, o de... Ah, de yamitones. O sea, yo lo estudié como para las propiedades, que es lo que muestra acá. Que hay algunas propiedades que no dependen del tau, otras que sí. El largo sí depende del tau. No podría como asegurar que haya alguna relación como muy fuerte en la colisión de yamitones como en el tau. Diría como estudiando las propiedades, sí, pero solo diría como en el largo, más que sí. Pregunta más. Entonces, gracias, Sebastián. Pues, Próxima semana no tenemos seminario, solo de aquí 2 semanas. ¿Ya?
Gracias. Sí, pero envíen correo. Envíen el correo. No llega. Ah, hicieron un team. Sí, pues antes lo enviaban a todos nomás, pues. ¿Mm? Sí, llegan de todo, ¿no? Llega el ASCO, llega el probabilista. Obligado. Oye, ¿esto viene? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Cómo, cómo? Citar a la gente, Citar a la gente. esta persona fue esto, esta persona esto, Ah, ya, así como mencionar quién hizo eso. Ah, ya. Sí, porque hay una que donde lo anoté, puse Sable. Pero, por ejemplo, por ejemplo, Wita no lo hice. Ya, buen tip, buen tip. Se me enfrió el café. por titulación, no te había visto. Muchas gracias, maestro. Y después venía, ¿cómo fue? Bien, tranquilo. Bien. ¿Fue la misma presentación? ¿Cómo, cómo? ¿Era la misma presentación? Casi, le agregué una cosa más.